cantar una canción nueva, un cántico nuevo, canción de la Reforma. Yo no sé cuántos de ustedes saben que estamos en el mes de la Reforma. Y el mes de la Reforma, por las reformas que dio Martín Lutero. Y esta reforma tiene 5 cosas fundamentales. Y este cántico recoge las 5 cosas fundamentales. Y yo quiero que usted se una con nosotros. Yo los voy a mencionar brevemente. Los 5 pilares de la reforma son: sola escritura. Solamente la escritura es la verdad infalible de Dios. Solo Cristo, a través de Cristo tenemos salvación. Solo por fe llegamos a la presencia de Dios. Solo por gracia es que obtenemos salvación. Y la gloria pertenece solo a Dios. Esperando al Señor. Y yo quiero hacer un compromiso con esta iglesia personal y diario. Así comienzo mi predica. Porque realmente no vivimos ese gerundio. ¿Sabe lo que es un gerundio en el verbo? Es cuando el verbo está en acción, accionándose, ¿no? Cantando, silbando, llorando. ¿Y aquí qué dice? Esperando. Quiere decir que constantemente se hace. Esperando. Y yo creo que eso es una de las cosas, sentimientos y deseos más importantes. Y la primera cosa que tenemos que orar para que de verdad nosotros vivamos eso. ¿Cómo se llama el mensaje? Quiero oírlo más fuerte. ¿Cómo se llama? Esperando al Señor. Y yo quiero aquí, delante del Señor y delante de ustedes, hacer lo que haya que hacer en nuestras vidas para que todos los días, cuando nos levantemos por la mañana, nuestro principal pensamiento, ¿quién sea? El Señor, nuestro Señor y Dios, Jesucristo. Fíjese, cuando se levanta por la mañana, pero además no es solamente que pienses en Él y ores y le pidas, sino que le pidas que venga. Y si le estás pidiendo que viene, ¿qué cosa es? Porque le estás esperando. Debemos anhelar lo que hemos nacido de nuevo.
Si aquí entra un inconverso y se siente ahí y el Espíritu Santo no lo toca, lo que yo estoy hablando no tiene sentido. Lo que yo estoy hablando es un error. Lo que yo estoy, como la persona lo quiere interpretar, es una cosa despreciable lo que estoy hablando. Pero para nosotros lo más importante que hay, ¿quién es? El Señor. Nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor y Dios. Y yo quiero reafirmar eso hoy. Y de manera tal hacer un pacto con Dios de que nos ayude y podamos vivir todos los días, ¿qué? Esperando en el Señor. Y así lo voy a hacer. Entonces, yo quiero que todos se pongan de pie. Esto es parte de mi predica. Y esto que estoy haciendo es para que usted tome conciencia. Los hermanos que me van a estar escuchando por el internet, a nivel de todo el mundo, tomen conciencia de que el cristiano constantemente tiene que estar apercibido y esperando al Señor, esperando a Cristo. ¿Ok? Nuestro Señor, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Cuando decimos Señor, es nuestro Señor y Dios Jesucristo. Entonces, con esto, todos juntos, vamos a hacer un ensayo primero y después otra vez. Todos juntos vamos a decir el título de esta prédica, que es bien corto. Vamos a hacer el primer ensayo. Yo voy a decir, prometemos esperar al Señor. ¿Está bien? Lo voy a ampliar un poquito más. Prometemos esperar al Señor todos los días. Esto es una conciencia que tiene que tener el cristiano. El cristiano en sus conversaciones tiene que hablar de la venida del Señor por lo menos una vez al día con alguien, cuando nos reunimos, cuando estamos de fiesta, esperamos a quién, al Señor. Entonces, esperamos al Señor ¿cuándo? Todos los días. Entonces, vamos a decir esa frase como ensayo: esperamos al Señor todos los días. ¿Está bien? Un ensayo, todos juntos. Esperando al Señor todos los días. Ahora prepárese el corazón para que lo diga de corazón a Dios. Esperando al Señor todos los días. Pueden sentarse. Esta es, pudiéramos decir, la clave. Esta es el resumen de esta epístola que acabamos de estudiar, porque estamos acabando de estudiar. ¿Qué epístola es? La segunda carta del apóstol Pedro, aquí, a la Iglesia Universal, capítulo 3. Es este que estamos estudiando. El día del Señor, dice la Biblia. Tienen abierta su Biblia en segunda de Pedro, capítulo 3. Ok. Vamos a empezar a leer a partir del verso 1. Tengo algunas diapos en las cuales no hay Biblia. Lo que hay es un comentario mío en las diapos. Por lo tanto, usted tiene que tener su Biblia como abierta. Si no trajo Biblia porque no viene, o es una visita, o se le olvidó, lo que sea, bien atento a las escrituras que voy a estar leyendo. Entonces, hoy, como usted puede ver aquí, vamos a estudiar 7 aspectos a tener en cuenta en este último capítulo. A tener en cuenta porque no es que yo lo crea así, es que Pedro lo escribe así. Vamos a estar estudiando el último capítulo de esta carta. 7 aspectos a tener en cuenta. Entonces estamos en el versículo número 1. ¿Está conmigo? Dice la palabra: amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ahora, antes de seguir leyendo, escuche lo que le voy a decir. Escuche. Yo le dije la semana pasada que el apóstol Pedro, igual que el apóstol Pablo, igual que la mayoría de los apóstoles, muchas veces repiten las mismas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la memoricemos, correcto. Memorizar, hay que memorizar la Biblia. ¿Está bien? Toma conciencia de eso, hay que memorizar la Biblia. Vuelvo a leer. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto. Escribió primera de Pedro y esta segunda. Con exhortación, despierto. ¿Despierto qué? Con exhortación, ¿qué cosa? Vuestro
limpio entendimiento. Quiere decir, él está tratando cosas importantes que se tienen que entender, y que ahora él está volviendo a repetir. Y volviendo a repetir, ¿qué hace? ¿Cuál es la palabra que usa? Despierta. Ya la usamos en el capítulo pasado. En el capítulo 2, dice, no me molesto despertaros. Así dice, despertarlos a ustedes. Para que tengáis, verso 2, ¿qué cosa? Memoria. Memoria de las palabras. Hay que tener memoria de las palabras. Se nos pueden avecinar y se nos van a avecinar tiempos difíciles y hay que tener la Biblia memorizada. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Yo tengo aquí este primer punto resumido: despertar el entendimiento de las palabras dichas para que se memoricen. Y repetimos, y ustedes ven que cada rato repito un texto aquí, cada rato digo una palabra que ustedes ya se aprenden de tanto repetir, porque repetir es lo que nos hace poner en la mente para después poner en el corazón, que es el título. Vamos entonces al versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿quiénes? Burladores. Mire, ya tenemos 2 enemigos de la fe en esta carta. Quiero ver quién me dice quién fue el primer grupo de enemigos de la fe que estudiamos en el capítulo 2. Dígalos sin miedo. Falsos maestros. Ya lo vimos, era falsos maestros. Esas son gente de adentro de la iglesia. De adentro de la iglesia. Falsos maestros. Siempre se están usando. El apóstol Pablo, cuando se despidió en Mileto, abriendo en medio de sus viajes misioneros y abriendo las primeras iglesias cristianas, se despide allí de los líderes en el puerto de Mileto y le dice: después de mi venida entrarán entre ustedes los rapaces que dañarán el rebaño. Ahí están. ¿Cómo se llaman? Los falsos maestros. Ahora, lo más peligroso con lo que se han hecho falsos maestros es con el internet. Usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha en el internet. Esta es su iglesia. Me conoce a mí. No somos la mejor iglesia del mundo. Somos una de las más pequeñas del mundo. Pero usted sabe quién está hablando aquí. Como decía Alberto a un amigo de él: yo fui a casa de mi pastor, voy a casa de mi pastor, me tomo un café con mi pastor, sé lo que piensa mi pastor, sé cómo vive mi pastor, sé lo que enseña mi pastor. Así le dijo un individuo que le habló mal de quién, de los pastores. Ahora, que está en el internet, usted no lo conoce. Por lo tanto, usted tiene que tener cuidado, tiene que ser un sabio bíblico para que no lo engañe. Entonces, estamos hablando, ¿cómo se llama este grupo ahora? Los burladores. Así que tenemos 2 grupos. ¿Cuáles son los 2 grupos? Repítalo conmigo. El primero, falsos maestros, son de adentro. Y los burladores son ¿de dónde? De afuera. ¿Qué quiere decir de afuera? No es que sean, porque ahí usted dirá, bueno, pero hay falsos maestros. Si en la iglesia no hay falsos maestros de la roca, a lo mejor hay un maestro que está fuera de aquí y entonces un burlador no. Cuando digo de afuera, es fuera de la iglesia universal. Gente, filósofos, teólogos, sabe que hay teólogos inconversos, gente que tienen una ideología muy diferente a nuestra creencia. Y estos son los, ¿cómo se llaman? Burladores. Son gente que actúa con altanería, con autosuficiencia, creyendo que se lo saben todo. No son del pueblo de Dios, no están metidos dentro de la iglesia, son de afuera. Generalmente son ateos, son ignorantes en su gran conocimiento. Como decía mi papá me enseñó un dichito desde muy chiquitico, que yo cada rato lo medito. No hay peor ignorante que el que ignora su ignorancia. Y aquí ocurrió un hecho muy triste.
de una persona que yo no conocía, pero que Ailil conocía bien y nos alertó de un muchacho que mataron hace poco. Este se llama Charles Kirk. Charles Kirk. Y ese hombre era un expositor del Evangelio, un defensor de la fe. Y la mayoría, si usted ve, hay decenas y a lo mejor centenas de videos donde él está en un público tremendo, con un montón de jóvenes cristianos atrás y siempre hay uno. La mayoría hablando con él, exponiendo sobre todo cosas de la fe y sobre todo cosas de ideología de género y de todas las ideologías que hay ahora y contrarias a la ley de Dios y al corazón de Dios. Y ese hombre era un defensor de la fe frente a los burladores, para que lo tengan claro. ¿Y qué hicieron los burladores? Lo mataron. Como no tienen ningún tipo de freno, lo mataron. Pero bueno, se levantarán muchos más. Y como dice, como canto yo, en medio de la guerra, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, como dice, en medio de la prueba, la iglesia sigue caminando. En medio de la prueba, la iglesia sigue caminando, nada la detiene. Para predicar. Así es. Entonces, ahí tenemos los burladores que le vamos a tratar aquí. Se añaden los burladores a los falsos maestros. ¿Tenemos cuántos grupos ya? Dos. Y después vamos a ver otro grupo más que se pone en contra de la fe, pero que este grupo es más ambiguo. Se lo voy a explicar, que es lo último que vamos a explicar. Y no son inventos míos. ¿Están dónde? En el último capítulo de esta carta. Se añaden los burladores a los falsos maestros del capítulo 2. De modo que son dos grupos en contra de ¿qué? De la fe. Voy a leer ahí el 3 y el 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos pecaminosos de adentro. Eso es concupiscencia. ¿Deseos qué? Pecaminosos. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Advenimiento quiere decir de que va a venir. Nosotros estamos esperando a Jesús y por eso comencé este mensaje con una cosa central, un pacto que hicimos aquí hoy, que vamos a hacer todos los días, esperar al Señor, esperar a Jesús, esperar al Hijo de Dios. Ok, entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque han pasado 2000 años. Estoy seguro que mucha gente le dijo eso aquí. Y él ahí acababa con la gente, los destrozaba. Y por eso, como los destrozaba, y cuando digo los destrozaba, desde el punto de vista de la ideología, entonces acabaron con su vida. Pero Dios lo permitió por algo, como mismo hicieron con quién, en la Biblia, con Esteban. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, los padres de la iglesia, los apóstoles, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Aquí yo quiero leer el 5, el verso 5. Dice, estos ignoran voluntariamente. ¿Quiénes son estos? Los burladores, que ubicarlo bien. Que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, ¿y qué? Y también la tierra. ¿Qué es Dios? Según ese texto. Creador. Lo repito otra vez y ustedes me responden, ¿qué es Dios? Creador. ¿Usted lo cree? Amén. Que provienen del agua. El agua Dios la usó. Dios creó el agua y la usó para formar los cielos y la tierra. Y por el agua subsiste. A la hora de la verdad, todo lo que existe subsiste por quién? Por Dios. Por lo cual el mundo, estoy en el verso 6, el mundo de entonces, de la época de Noé, están hablando allí de Noé, de la época de Noé, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Los cielos y la tierra, así pereció la primera vez por causa del pecado, estamos hablando de eso y eso es lo que está diciendo aquí. Por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, esto está en el libro de Génesis, pero los cielos y la tierra que existen ahora,
Y quiero hacer una aclaración aquí, el versículo 6 otra vez. Vayan al 6. Por lo cual el mundo de entonces, de aquel entonces, no se está refiriendo al planeta, se está refiriendo a qué? A la gente que vivía allí. El mundo de la gente que vivía allí. Porque de tal manera amó Dios a la gente que vive en el mundo. ¿Cómo dice la Biblia? Mundo. La gente que vive allí, no el planeta. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo que su Hijo Jesucristo cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese era el mundo de Noé, que es el mismo de nosotros. Y allí el mundo, que esa era la gente, pereció. ¿Por qué? Por inundación, por el agua. Ahora, el verso 7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, reservado. ¿Qué quiere decir reservado? Aguardado, apartado ahí. Para el fuego en el día de juicio. Y ahí no es la persona solamente, incluye ¿qué cosa? El planeta. Pero los cielos y la tierra, que existen, que no dice mundo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Guardados para el fuego en el día de juicio. Y la perdición, para hablarlo bien, de los hombres impío. Impío quiere decir que aborrece a Dios. Así de claro. Entonces, pongo aquí esta tercera, dice, los burladores son ignorantes e incrédulos. No creen en el Dios creador y que hace subsistir todo lo que Él creó. Ellos no saben que el mundo antiguo de Noé, por la incredulidad, ¿por qué pereció? Ahí lo subrayé. Por no creer. Todo está en la fe. La fe es la que salva. Por la incredulidad pereció por inundación de agua. Aquello fue algo tremendo porque estaba este pregonero de la fe, así le llama la Biblia aquí a Noé, pregonero de la fe, y le hablaba y predicaba. La gente lo decía, está loco, por teniendo este inmenso barco aquí, está loco. Aquí nunca había oído, está loco. Va a venir una inundación, está loco. ¿Y cuántos se salvaron? 8 personas. 8 personas. Y dice que cuando el agua empezó a flotar aquello, y empezó todo, ¿qué dice? Se cerró la puerta. Y un día la puerta se cierra. ¿Sabe que la puerta se puede cerrar mañana para una persona impía? ¿Qué cosa quiere decir impío? Incrédulo, que detesta a Dios. La puerta se cierra mañana. ¿Sabe cómo se cierra? Y eso no se sabe. Pero ¿sabe cómo se cierra mañana? Que simplemente la muerte. Usted saca de aquí, tengo un accidente y se murió. ¿No tiene a Cristo? ¿Qué pasó? Se cerró la puerta. Le tomó la muerte. Se cerró la puerta para esa persona. Dice la Biblia que lo que está estipulado para los hombres es la muerte y después el juicio. Hebreos 9:27. Es la muerte y después el juicio. En Génesis 6 y 7 podemos verlo de nuevo. Y que hoy la tierra y los cielos están reservados para ser ¿qué? Destruidos por el fuego. Vamos a leer entonces el 8. Hablándonos ahora de ahora en adelante declaraciones en contra de lo que piensan los burladores. Mas, oh amado, estoy en el 8. ¿Están conmigo? No ignoréis esto, que para el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años. Y 1000 años como un día. Dios no está controlado por el tiempo. El tiempo es un concepto que tenemos nosotros en nuestra mente, pero Dios no está controlado, y eso es difícil de entender, pero es así. Es un poco abstracto. Dios no está controlado. Para Dios, 3 días es como ¿qué? 1000 años. Y 1000 años como 3 días. Entonces, aquellos que dicen los burladores, ¿se acuerdan?
¿Cómo es? Ajá. Sí. No ha pasado nada. Todo está igual que cuando los padres, los primeros padres, todo está igualito. No ha pasado nada. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su arrepentimiento? Bueno, aquí está diciendo el 8. Mas amados, no ignoréis esto, que para como el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios es paciente. ¿Sabe que nosotros tenemos que imitar a Dios? Dios me lo dice todos los días, porque yo soy una persona un poco impaciente. Tenemos que ejercitar paciencia. Tenemos que ejercitar el hipomanén que lo estudiamos. Si usted no conoce lo que es el hipomanén, vaya a los mensajes que están en el internet de Job. Y también, sobre todo, las relaciones personales. Las relaciones entre las relaciones personales, la paciencia con las personas en nuestra relación con ellos. Dios es paciente para con nosotros. Y no solamente por la salvación, porque aquí se está refiriendo a salvación. Mira que Dios tiene paciencia con David Brené, conmigo. Para con nosotros, no queriendo que ninguno que perezca. Dios no quiere. Y ahí va, Él sabe cuándo va a venir Cristo. Él sabe cuándo va a cerrar la puerta. Sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. Eso quiere decir que nadie va a saber cuándo se cierra la puerta. Que puede ser dentro de 15 minutos. Si le da un infarto masivo a una persona aquí dentro de 15 minutos, ¿qué le pasó? Se le cerró la puerta si no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo ya tiene la puerta abierta. Voy a leer el 10 otra vez. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Ahí vuelvo otra vez. Los elementos son toda la tabla de los elementos, de la tabla periódica de los elementos. Todas las sustancias que hay. ¿Qué le va a pasar? Van a arder. ¿Cómo va a pasar? No sé. Dios puede llenar el mundo de fuego. Si Dios cada vez que quiere mandar una bola de fuego la manda. Pero le voy a decir algo. Dios incluso puede utilizar a este mismo hombre. La cantidad de armas nucleares que hay en este planeta sirve para su destrucción en unos segundos de todo el planeta. Así que estas cosas están ahí. Yo no sé si es una cosa, cómo va a ser, ni estoy diciendo que va a ser así. Pero sí siempre me ha llamado la atención la cantidad de armas nucleares que hay, que no tenemos ni idea. Los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras, todo lo que hacemos todos los días, que son las cosas que más nos importan, y las obras que hay en ella que dicen, ¿está viendo? Literalmente. Esto no es un símbolo. Los testigos de Jehová te dicen que eso es un símbolo. Porque eso lo repite la Biblia por todas partes. No puede repetirse un símbolo por todas partes. Tengo aquí Pedro nos dice, el tiempo está controlado por Dios y piensa en el bien de las personas. Por eso es que se demora según nosotros, aunque para Él no hay demora. Y quiere que se arrepientan antes de que todo se queme. Así, estoy hablando claro. Estoy hablando claro, plano, sin emocionalismo, como está en la palabra. Vamos entonces a leer el verso 11 y 12. Dice el 11. Puesto que todas estas cosas, esto es para ti y para mí, hermano, esto no es para los impíos, a no ser que el impío Dios le esté tocando con su espíritu y se convierta al Señor. Puesto que todas estas cosas, están en el 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hay un signo de admiración. ¿Cómo no debéis vosotros? ¿Quiénes son vosotros? Tú y yo, ustedes y yo. ¿Qué clase de expresión? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa
y piadosa manera de vivir. Esto es un llamado para los cristianos. Y si hay una visita que Dios está tocando su corazón porque quiere abrirle la puerta a esa visita, para usted también. Ahora, yo quiero esta frase, cómo andar en santa y piadosa manera de vivir, detenerme un poquito. ¿Qué quiere decir santa? Santa manera de vivir. Muy bien, correcto. Dios te separa. Esa es la primera característica que tiene la palabra separación en cuanto a Dios en estos contextos. Dios te separa para Él. Y por eso te hace entender. Y por eso, en un momento de tu vida, une, cuando tú tienes conocimiento, la fe con el arete. ¿Qué cosa es el arete? Que es una palabra griega que aprendimos hace poco. La virtud. ¿Qué cosa es la virtud y qué cosa es el arete? La excelencia moral de Dios. Estoy viendo excelencia moral. Que no tienen quienes. Ni los falsos maestros que están metiendo en las escuelas ideologías que no son bíblicas, ni tampoco tienen los burladores. Así que ahí vamos. Esa es la moral de Dios, que Dios ya la puso en el corazón de los hombres inicialmente, pero que por la caída fue destruida esa moral. El hombre vivió con moral. Los animales no tienen moral. Los únicos que tienen moral son los que son hechos imagen y ¿qué? Y semejanza de Dios, que es el ser humano. Y tienen una moral que fue dañada por causa del pecado. Y que ahora Cristo, ¿qué hace? La restituye. Y por eso ocurre un nuevo ¿qué? Nacimiento espiritual. Cuando se une la fe, el Espíritu Santo une dentro de nosotros la fe con el arete y todas las demás virtudes. ¿Se acuerdan de las otras? Después del arete que viene, después de la virtud viene añadir a la virtud conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Un amor, el primero es un amor que es fileo y el otro es un amor ágape. Amor fileo quiere decir filial, por la familia, por los amigos. Es nuestro bien entre nosotros. Y el otro es el amor sacrificial, que tenemos que vivirlo también, que es estar dispuesto a dar la vida por quién, por nuestros hermanos, si es necesario. Así que estamos viendo ahí santa. Dios te separa y te pone su moral dentro de él. Y empiezas a vivir ¿de qué? De manera que santa y piadosa. Santa y la otra palabra piadosa. ¿Qué quiere decir eso? Dedicado a Dios. Primero Dios que todo lo demás. La semana pasada hablamos aquí y repetimos muchas veces Mateo que 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios. Bueno, cuando tú buscas primeramente estás viviendo la piedad, una devoción intensa por Dios. Como dice Judas 3, contendiendo, porque es una batalla, es una contienda, contendiendo ardientemente por la fe, dice Judas 3, el apóstol, que una vez fue dado a los santos. Uno de los textos para mí más preciosos de la Escritura. Contendemos cada día de nosotros, debe ser una contienda fiel, con pasión, con ardor, ardientemente, por la fe que una vez fue dada ¿a qué? A los santos. Porque ¿sabe una cosa? Estamos separados y ya somos santos delante de Dios. Estamos separados y limpios. Dios nos ve como limpios porque nos ve a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros hacemos una suciedad, tenemos que sentir el dolor. Y el arrepentimiento tiene que venir rápido. Y el limpiar, a rectificar todo lo que haya que rectificar. Ese por ahí vamos caminando. Así que estoy en el verso, final del verso 11
andar así vosotros no debéis, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos, ¿para qué? Porque viene, y ya empezamos, así se titula este mensaje, y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, vuelvo a repetirlo la Biblia, encendiéndose, ¿qué va a pasar? Serán deshechos, y los elementos, vuelvo otra vez, siendo quemados, ¿qué le pasará? Se fundirán. Aquí tiene este resumen de esta parte, de estos versos. Por todas estas cosas anteriores, todo será, ¿qué cosa? Deshecho y quemado. Por lo que debemos, son resumidos, para que usted los tenga, porque usted los tiene, porque este PowerPoint yo lo pongo en el WhatsApp y usted lo baja y usted lo tiene para usted y lo puede imprimir y hacer lo que usted quiera. Por todas estas cosas anteriores, todo será deshecho y quemado. Por lo que debemos vivir como santa y piadosamente. Ya tengo la explicación de lo que significa esa palabra. Y piadosamente. Vamos entonces a entrar en el 13. Pero nosotros, estamos en el 13, estamos bien, ¿no? Sí. Pero nosotros esperamos, después otra vez, ¿qué esperamos? La venida del Señor. Según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Wow, nueva. ¿Nueva qué cosa es? No es de uso, ¿qué cosa es? Nueva. En los cuales mora ¿qué? La justicia. Esa justicia que Cristo ha puesto en nosotros. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuántos están en espera de estas cosas? Oye, tenemos que levantarnos todos los días con eso. Así empecé yo esta palabra hoy, este mensaje. Hicimos un pacto, ¿se acuerdan? Todo el mundo se puso pie. Hoy aquí hicimos un pacto. ¿Cuál pacto hicimos? Esperar al Señor todos los días. Que uno se levanta con 20 planes y lo menos que hace es pensar en ¿qué? En la venida del Señor, y no nos puede tomar por sorpresa. Y esa es la importancia de esto. Y eso es lo que más me lleva a predicar esto. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles. ¿Y qué dice? Y en paz. Son textos para meditar. Aquí tengo este. Los cristianos con la esperanza viva y eterna de tierra y cielo nuevo, debemos vivir con la meta de ser ¿qué? Irreprensibles. Esa es una meta que se va a completar cuando estemos cara a cara con el Señor, cuando nuestra redención sea completada, que Él venga. Irreprensibles y sin qué, sin manchas delante del Señor. Continúo. Ya vimos ya anteriormente que Dios era paciente. Dice el verso 15, ¿están conmigo en el 15? Y tener entendido que la paciencia, vuelve otra vez a hablar de la paciencia de Dios, que la paciencia de nuestro Señor es ¿para qué? Para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, está hablando ahora de Pablo, que escribió mucho más cartas que él, mucho, os ha escrito. Casi todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, Ya yo le mandé a ustedes a escuchar un mensaje del año 21 que se titula así, estas cosas. De estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, y esos son falsos maestros y también que son burladores, más falsos maestros, como también las otras escrituras, para su propia ¿qué? ¿Qué los grupos hay, dijimos? Falsos maestros y ¿qué? ¿Y qué? Y burladores. Burladores y falsos maestros. Así que vosotros, voy al 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardados, no sea guardado, quiere decir, guárdate, cúbrete,
Cuídate, te está diciendo, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los, y ahora viene este término, ¿qué dice? Inicuos. Así que tenemos tres grupos. Yo le dije que este grupo era más ambiguo. Ambiguo es que no, es difícil definirlo un poco. Inicuos. Caigáis de vuestra firmeza. Nosotros podemos caer de la firmeza. Yo no estoy hablando de caer de la salvación, estoy hablando de la firmeza. Porque tenemos una firmeza que un día podemos caer y tenemos que levantarnos rápido otra vez. Tenemos tiempos y rachas malas en la vida y muchas veces son por causa de nuestro descuido, por causa de nuestra desatención. No atendemos a las cosas que tenemos que atender. Por causa de nuestra vieja naturaleza, que debemos estar unidos, orando. Y quiero felicitar ahora, entre paréntesis, a las mujeres que tuvieron ayer un tiempo magnífico. Por la hermana Xiomara, específicamente la hermana Xiomara, que fue el alma de esto. Y Regla, que apoyó cantidad, ¿verdad? Pero todas hicieron de apoyo y tuvieron un tiempo. Yo pensé que yo me iba a regresar a las 2 horas. Tuvieron como 8 horas allí. Pero así era cosa cuando uno estaba en el Señor. Porque estaban ¿qué? Encantados. Figúrate que hasta este hombre cocinó. Por eso los niños no comieron ese día. Pasando hambre los esposos. ¿De verdad? Sí. Voy a ver el 17 otra vez. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra fe. La palabra inicuo quiere decir, la palabra literalmente lo que quiere decir inicuo es un hombre que no tiene justicia, que no es justo para nada. Todo lo que vive de cosas es injusticia. Tú puedes ver un delincuente de la calle que roba, ¿eso es justicia? No. ¿Qué más hace un delincuente? Puede matar y quitar la vida a quien. ¿Qué más hace un delincuente? Puede mentir, puede robar, y ahí empieza a poner todos los verbos. Todos esos verbos son ¿qué? Injusticia. Bueno, eso están en ese grupo. Pero en ese grupo de los inicuos, y no es que yo invento el grupo de los inicuos, yo estudié para decirle esto que estoy diciendo, en ese grupo de los inicuos están los falsos maestros, que son gente de adentro, y los quieren, y los burladeros, y los burladores, y toda la gente malvada, y otras palabras que usted pueda ponerle, delincuentes, psicopáticos, esos son, ¿qué cosa? Un gran grupo. ¿Cuál? Los inicuos, que incluye a toda gente que está en contra de la fe de Dios. Y hay inicuos. Entonces, dice aquí, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, lo ponen como una palabra final que incluye los 2 grupos anteriores, más todos los malvados que están, si es que están fuera. Por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Yo copié textualmente aquí, atienda, voy a leer textual, qué significa la palabra inicuo en el contexto para la iglesia. Inicuo significa alguien que actúa con injusticia, maldad o falsa de equidad. Equidad quiere decir que no es justo, exactamente, que no queda de una manera, de una buena medida. Dice aquí, son todos aquellos que por ignorancia, malicia, hasta ignorante, un ignorante que no es delincuente, fíjate. Ignorancia. La ignorancia no te exime de estar entre los inicuos. Ignorancia, malicia, distorsionan la palabra de Dios o rechazan su autoridad. Esto incluye falsos maestros, burladores y cualquier persona que se opone a la verdad revelada. Así que tengo ahí este versículo 13 y 14, todavía habla en el 15, ya aquí terminamos. Voy a leer: los cristianos con la esperanza viva y eterna de tierra y cielos nuevos debemos vivir con la meta de ser irreprensible y sin mancha delante del Señor. Habiendo aclarado todo esto, terminamos en el versículo 18, que dice, antes bien, ¿qué dice? Crecer en la gracia. El cristiano tiene que crecer todos los días.
¿Qué cosa es la gracia? La gracia es una definición compleja. La gente lo dice facilito, un regalo de parte de Dios no merecido. Yo tengo una definición de gracia hecha por textos de la Biblia, que algunos de ustedes ya la tienen. Voy a ver si la imprimo y se la traigo a la próxima clase sobre gracia, concepto de gracia. La gracia es importante conocer toda la amplitud de lo que ella, por ejemplo, te dice vivir por gracia. Dice la Biblia, de gracia recibiste, dar de gracia. ¿Está bien? Y hay montones de textos. Entonces yo tomé todos los textos que hay en la Biblia que hablan sobre la palabra gracia. Estuve meses y años estudiando eso y hice un concepto o un párrafo de gracia que la mayoría de ustedes lo tienen. Quizás los hermanos que ya son menos recientes no lo tienen. Y entonces, ya como una cuestión final, antes bien, y antes de terminar, vamos a ponerle otro final, en vez de antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento. Cada día tenemos, yo le he dicho, una de las acciones principales que tiene el cristiano todos los días es conocer más de quién, de Dios. Alábese en esto que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, Dios justo, y que estas cosas me agradan. Entonces, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Y ahora, para terminar este mensaje, en una última diapo, yo tengo un resumen que usted debe imprimir en su casa, o por lo menos guardarlo en un lugar digitalmente, que usted lo pueda tener cada rato para ver. Un resumen de este último capítulo. En un párrafo, un resumen, muy corto. Resumiendo todo lo que he hablado en este párrafo, resumen total del capítulo. Pedro nos llama a vivir, díganlo ustedes, y esperanza, porque tenemos la esperanza de que Cristo viene, recordando que la paciencia de Dios no es demora, sino que cosa, misericordia para la salvación. Aunque algunos burladores, falsos maestros e inicuos, los inicuos incluyen todo, dañan esta verdad. Los creyentes deben esperar con firmeza hermano, el regreso del Señor, creciendo en gracia y en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Este es mi predicado. Ustedes les toca ahora volver a escuchar esto, volver a bregar con este PowerPoint y vivir el pacto que hicimos en el comienzo de este culto. Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra.